mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Paraguay es un país mediterráneo en Sudamérica, atravesados más por ríos que por autopistas. Construyó su identidad en la persistencia antes que en la visibilidad. El Paraguay profundo no se entiende rápidamente, sino desde el territorio. El guaraní como lengua viva, el río como eje económico y cultural, y una sociedad que aprendió a sostenerse sin alardes. Con poco más de 7,5 millones de habitantes, Paraguay combina una capital que concentra poder y comercio con ciudades del interior que funcionan como nodos regionales. Es un país joven por su demografía, conservador en lo social y pragmático en lo económico. La historia, marcada por guerras devastadoras y reconstrucciones silenciosas, dejó una cultura resiliente, localista y desconfiada de las grandes promesas externas. En el sur del país y en la frontera con Argentina, Encarnación es probablemente la ciudad paraguaya que más claramente decidió reinventarse sin perder su raíz. Ubicada sobre el río Paraná, frente a la Argentina Posadas, durante décadas fue una ciudad de paso. Hoy es otra cosa, es balnearia, urbana y regional. Las obras de la represa de Yacyretá cambiaron su fisonomía para siempre. Barrios enteros fueron relocalizados, la costanera se abrió, las playas urbanas aparecieron, donde antes había barrancas irregulares. Encarnación giró el cuerpo hacia el río y encontró allí una nueva identidad. Las playas de San José y Mboicaé, la costanera amplia y cuidada, los espacios públicos bien definidos y una arquitectura que mezcla lo moderno con lo funcional, convirtieron a la ciudad en uno de los polos turísticos más importantes de Paraguay. Encarnación es ordenada, limpia y caminable. No pretende ser la capital y prefiere ser una ciudad vivible. Aunque no hemos llegado en su momento, el carnaval encarnaceno, el más grande del país, refuerza esta identidad abierta. Pero incluso fuera de temporada festiva, la ciudad mantiene un ritmo propio, tranquilo y casi sureño. Es Paraguay con vocación urbana. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. Viajar y alojarse en el sur paraguayo sigue siendo económico en términos regionales, especialmente para quienes cruzan
desde Argentina. En Encarnación, 2 noches en hotel o posada bien ubicada rondan entre $60 y $120, según categoría y temporada. Las comidas mantienen precios moderados. Desayunar es económico y almorzar o cenar en restaurantes completos cuesta sensiblemente menos que en las ciudades argentinas. El transporte urbano y regional tiene tarifas bajas y recorrer la costanera, las playas y los espacios públicos no implica gasto alguno. En el trayecto hacia Bogado y Santa Rosa, el alojamiento es aún más económico, ideal para viajeros de ruta, lo que convierte el recorrido en una opción realista para escapadas de bajo presupuesto sin resignar experiencia e identidad. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida. Lo cierto es que Encarnación no puede entenderse sin Posadas, ni Posadas sin Encarnación. El puente internacional San Roque González de Santa Cruz no divide sino que conecta, y el tren cruza trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias. La frontera aquí es una rutina diaria y no una excepción. Posadas aporta otra escala a Encarnación, pero Encarnación aporta orden. Una tiene universidad, vida cultural intensa y un pulso más argentino. La otra ofrece precios competitivos, playas y una planificación urbana reciente. Juntas forman una conurbación binacional de hecho, donde las diferencias se complementan. El intercambio comercial, el turismo de compras, los eventos y el uso compartido del espacio público consolidan una relación que va más allá de la diplomacia. Esta es una frontera viva, estable y funcional. Todo una rareza en la región. Paraguay no se revela en una sola visita, se entiende con su recorrido y poco a poco. En Encarnación, mirando al Paraná. En Posadas, cruzando el puente. En Bogado, bajando el ritmo. En Santa Rosa, escuchando la historia. En Pedro Juan Caballero, sintiendo la frontera como pulso. Paraguay es un país que no hace alarde pero sostiene, que no promete pero cumple a su manera, y que cuando se lo recorre con tiempo devuelve algo raro y valioso, una sensación de coherencia territorial que muchos ya perdieron. Paraguay no se explica rápido, sino que se atraviesa lentamente. En este viaje hemos decidido salir de Encarnación rumbo a Pedro Juan Caballero.
es internarse en otro Paraguay. El asfalto avanza entre campos, estancias y pueblos que parecen detenidos en un tiempo propio. Bogado aparece primero, pequeño, agrícola y de ritmo bajo, en un Paraguay rural sin maquillaje. Más adelante Santa Rosa se destaca por su herencia jesuítica y su peso simbólico, iglesias, tradición, fiestas religiosas y un orgullo local que no necesita turismo masivo. Aquí la identidad se transmite por la familia y no en los folletos. La ruta sigue larga y recta hasta el norte fronterizo. Pedro Juan Caballero frente a Ponta Porá en Brasil es otra lógica. Comercio intenso, frontera porosa, mezcla cultural permanente. Pero el trayecto previo es clave para entenderlo todo. Sin esos pueblos intermedios, el Paraguay del Norte sería incomprensible. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.